Bienvenidos a El Intercambio. Hoy vamos a meternos con un concepto que se escucha bastante por ahí, en los círculos espirituales, esto del ego espiritual. Vamos a verlo claro desde la lupa de un curso de milagros, y nos vamos a apoyar en el análisis que se presenta en nuestro material de referencia, ya saben, la transcripción del programa Explorando un curso de milagros con Moz. Y la pregunta clave, digamos, la que nos trae hoy aquí es, a ver, ¿sirve de algo usar este término, ego espiritual, para entender, bueno, ciertas desviaciones o trampas que pueden aparecer cuando uno está practicando el curso? O, como parece sugerir el análisis que tenemos, es más bien una etiqueta que viene de afuera y que termina por oscurecer conceptos que sí son centrales en el curso, como la honestidad, la congruencia. Mi postura va a ser que, bueno, aunque la palabrita no sea del léxico oficial del curso, sí que describe un fenómeno pues bastante observable, ¿no? Y relevante para los estudiantes. Una forma muy particular de incongruencia que se disfraza de espiritual. Y mi perspectiva, siguiendo muy de cerca el razonamiento que se expone en el material que estamos analizando hoy, es que este concepto de ego espiritual, pues simplemente no tiene validez dentro de la lógica interna de un curso de milagros. O sea, es una creación nuestra, externa, una mezcla que conceptualmente no es viable y que nos distrae de las herramientas que el curso sí nos da y que son precisas, suficientes para entender estas desviaciones. Hablo de la incongruencia, la deshonestidad y, bueno, la meta contraria, que es alcanzar una honestidad radical. Muy bien, entonces empiezo mi argumento reconociendo, sí, tal como se señala en la fuente, que la frasecita ego espiritual no la vas a encontrar así textual en un curso de milagros. No es parte de su terminología específica. Sin embargo, lo que yo observo es que su uso, el uso popular, apunta a describir una realidad que sí es palpable y que el propio material que estamos discutiendo describe con ejemplos, bueno, muy vívidos. Me refiero a esa fachada, ¿no?, de avance espiritual, a la hipocresía de quien usa un lenguaje muy elevado o aparenta perdón, pero por debajo sus acciones o sus resentimientos van para otro lado. El material menciona, por ejemplo, el caso del facilitador que en público llama al perdón, pero en privado está juzgando, ¿no? O la persona que se presenta como iluminada, mientras sus relaciones clave siguen, pues, rotas. Que la etiqueta ego espiritual pueda ser, sí, conceptualmente imprecisa si somos rigurosos con el curso, creo que funciona en la práctica como un atajo coloquial para identificar esta trampa específica. El material la llama, sin pelos en la lengua, pinche hipocresía. Y eso señala que el fenómeno es real y es pernicioso. Ponerle un nombre, aunque sea con un término imperfecto, quizás sea un primer paso para poder reconocerlo. Permíteme abordarlo desde otro ángulo. Para mí, y basándome estrictamente en cómo el material fuente desglosa este asunto, el concepto de ego espiritual no es solo ajeno al curso, sino que choca de frente con su sistema de pensamiento. La fuente es bastante enfática al calificarlo de invención nuestra. Intentar, digamos, atribuirle cualidades espirituales al ego es, bueno, como se dice muy gráficamente en el análisis, es como mezclar el mole con el pozole o querer ennegrecer la luz. Dentro de la metafísica del curso, esto simplemente no cuadra. El ego es, por definición, un sistema de pensamiento basado en la separación, el miedo, la percepción errónea. No puede volverse espiritual, solo puede simular espiritualidad. Y justamente para describir esa simulación, esa brecha entre lo que se piensa, se dice y se hace, el curso ya tiene conceptos mucho más claros y operativos: incongruencia y deshonestidad. Estos términos describen con exactitud la esencia del problema que popularmente se intenta señalar con ego espiritual. Introducir este último término, como advierte el material, puede llevar a confusión. Quizás sea una etiqueta para espantapendejos, que nos desvía del verdadero trabajo que propone el curso: cultivar diligentemente la honestidad, entendida como esa coherencia total entre pensamiento, palabra y acción. El miedo, por ejemplo, no es señal de un ego espiritualizado, simplemente indica, como apunta la fuente, que hemos elegido operar desde el sistema de pensamiento del ego. Tan simple como eso.
Entiendo perfectamente que UCDM tiene sus propios términos, claro, como incongruencia y deshonestidad, y que estos son, sí, desde un punto de vista técnico, más precisos. Admito esa diferencia conceptual, por supuesto. No obstante, insisto en que el uso popular del término ego espiritual parece intentar capturar una, una manifestación muy específica de esa incongruencia, justo aquella que se reviste con el lenguaje y las apariencias de la espiritualidad. O sea, no es cualquier falta de coherencia, sino esa que usa la espiritualidad como máscara. Pensemos en cómo el material fuente critique el uso del lenguaje del curso para justificar la falta de perdón, ¿no? Como decir, bueno, todo es una ilusión, así que no tengo que perdonar a nadie. O para cultivar un sentimiento de superioridad espiritual sobre los demás. Es esa fachada particular, esa incongruencia que se disfraza del logro espiritual, lo que el término ego espiritual, aunque sea impreciso, intenta señalar. ¿No crees que ignorar esta manifestación específica podría dejar un punto ciego en la aplicación práctica? Respetuosamente no me convence ese argumento, justamente porque el curso, según nuestro material de análisis, ofrece una vía más directa y menos confusa. Llamar a esa conducta simplemente incongruencia o deshonestidad va al núcleo del asunto sin necesidad de añadir etiquetas que potencialmente son engañosas. El propio material fuente, al usar la expresión coloquial pinche hipocresía, demuestra que se puede nombrar esa conducta específica sin recurrir a un término como ego espiritual. Las metáforas que se usan en el análisis para describir la incongruencia, como eso de huevito con jamón revuelto o taco de cochinada, capturan muy vívidamente esa mezcla interna confusa que el curso busca aclarar. Entonces, ¿qué necesidad hay de introducir un término externo, ego espiritual, que, como la misma fuente sugiere, es conceptualmente problemático si el curso ya nos da las herramientas incongruencia e incluso el lenguaje directo, hipocresía, para identificar el problema? Añadirle espiritual al ego me parece que justamente perpetúa la confusión que el curso intenta deshacer al separar radicalmente los dos sistemas de pensamiento. ¿No es eso añadir una capa innecesaria de complejidad en lugar de simplificar? Es un punto válido que el curso busca la claridad y la simplicidad, sí. Acepto que el término no es propio del curso y que UCDM ofrece incongruencia y deshonestidad como los conceptos centrales. Pero déjame replantearlo así. El comportamiento que la gente intenta describir con ego espiritual, esa actitud de sentirse espiritualmente superior, de actuar como si ya se hubiera alcanzado una meta lejana, esa fachada de iluminación que el propio material fuente critica con dureza, ¿no es acaso una trampa muy concreta y reconocible en la que caen algunos estudiantes? El material lo describe detalladamente, lo cual indica que es un fenómeno relevante dentro de la experiencia de aplicar el curso. Mi argumento no es defender la precisión terminológica de ego espiritual, sino reconocer que señala un patrón de comportamiento específico y problemático. Aunque la palabra sea externa o imprecisa, apunta a una manifestación particular del autoengaño. Usar las herramientas espirituales para reforzar al ego, en lugar de para trascenderlo. ¿Podemos realmente permitirnos ignorar ese patrón solo porque la etiqueta popular no es la del curso? Entiendo tu preocupación para el fenómeno en sí, claro que sí, pero no estarás subestimando la capacidad de los conceptos propios del curso para abordar precisamente esos comportamientos. El material que analizamos es muy claro al respecto. UCDM pone un énfasis enorme en el desarrollo de la honestidad como una cualidad fundamental del Maestro de Dios, y la define de manera muy exigente, como una congruencia perfecta, donde ningún pensamiento se opone a otro, que ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Desde esta perspectiva, el problema que describe la fuente, la fachada, la superioridad, el actuar como si no, es un ego espiritualizado, es simplemente una falta de esta honestidad radical. Es una manifestación de incongruencia, de deshonestidad con uno mismo y con los demás. El material lo subraya. El curso habla de honestidad, no de la ausencia de un supuesto ego espiritualizado. Por lo tanto, el marco del curso ya nos da la herramienta precisa, la honestidad, la congruencia, para diagnosticar y trabajar sobre esos comportamientos específicos que mencionas, sin necesidad de importar terminología externa. ¿No es más potente trabajar directamente con el concepto de honestidad que propone el curso mismo? Y
Y permíteme volver sobre la crítica tan severa que el propio material fuente le hace al término ego espiritual. Lo califica de mezcla imposible, de invención nuestra, de algo confuso. Entonces me pregunto, ¿cómo puede ayudar realmente a un estudiante de un curso de milagros a adoptar un término que el análisis que estamos usando considera problemático y potencialmente una distracción para espantapendejos? El material sugiere algo muy práctico. Si sientes miedo, eso no indica que tu ego se ha vuelto espiritual, sino simplemente que has elegido pensar con el ego. Cambiar de maestro interno para elegir de nuevo. No es un diagnóstico de una nueva y extraña condición del ego. ¿Por qué introducir una etiqueta que el curso no necesita y que según el análisis es conceptualmente inestable y puede oscurecer esta señal clara? Reconozco y acepto la contundencia de las críticas que hace el material a la palabra ego espiritual. Entiendo que es una construcción externa y que, dentro del marco estricto de UCDM, resulta conceptualmente problemática, sí. Mi inquietud, sin embargo, no es tanto defender la palabra en sí, sino evitar que al descartarla por completo pasemos por alto el fenómeno real y específico al que la gente intenta referirse con ella. Esa trampa particular de usar la espiritualidad como un escudo, como un disfraz o como una herramienta para sentirse especial y separado, es una dificultad real y común en el camino espiritual, y el propio material fuente la describe con detalle. Quizás el desafío no sea adoptar o rechazar la palabra sin más, sino entenderla como lo que probablemente es para muchos, una descripción coloquial, aunque imperfecta, de una forma muy particular de incongruencia, justo aquella que se manifiesta con una máscara de piedad o sabiduría. Es la deshonestidad que se viste de avance espiritual. Si lo vemos así como un nombre popular para una manifestación específica de la incongruencia, ¿no podría tener una utilidad, digamos, diagnóstica inicial? Pero es que el enfoque del curso, tal como lo presenta el material fuente, me parece mucho más directo, práctico y empoderador. No se enreda en diagnosticar tipos específicos de ego. Se centra en algo universal. Reconocer la incongruencia, es decir, la deshonestidad con uno mismo y con los demás, y practicar activamente para alcanzar la congruencia, la honestidad total. El ejemplo que da el material es muy ilustrativo. Si sientes miedo, ser congruente no es negarlo o disfrazarlo, sino admitir honestamente, estoy pensando sin amor, o estoy diciendo algo sin amor, o estoy haciendo algo sin amor. Ese reconocimiento honesto de la incongruencia es el primer paso indispensable que te permite corregir el rumbo y avanzar. El curso, como resalta el material, no exige perfección instantánea, celebra la disposición a levantarse tras la caída, con esa frase tan bonita, levántate y sigue avanzando. Y contrapone esta actitud humilde y práctica con la postura que a menudo se asocia con el ego espiritual, la de creerse infalible, el chingón chinguetas que ya no debería tropezar. La vía que propone UCDM es la honestidad radical sobre el punto exacto en que nos encontramos, no la pretensión de estar en un lugar al que aún no hemos llegado. Enfocarse en la honestidad me parece una guía mucho más clara y efectiva que intentar identificar si una conducta califica como ego espiritual. Estoy completamente de acuerdo en que la congruencia y la honestidad son el corazón del método y la meta que enseña el curso, y que el material lo subraya acertadamente. Mi argumento final no contradice eso, para nada. Lo que sugiero es que, para algunas personas, ponerle nombre a esa máscara espiritual, eso que popularmente se llama ego espiritual, puede ser un paso previo útil para darse cuenta de la incongruencia subyacente. Es como reconocer primero el disfraz para poder luego ver quién está detrás. Una vez que se identifique esa fachada particular, la hipocresía con barniz espiritual, entonces sí, claro, se pueden aplicar de lleno las enseñanzas del curso sobre la incongruencia y trabajar hacia esa honestidad radical que describes. Quizás el término, a pesar de sus fallos conceptuales, funcione para algunos como una señal de advertencia inicial. Un foco rojo que ilumina un tipo específico y
y muy seductor de autoengaño, facilitando así el primer paso hacia la autoobservación honesta que pide el curso. Bueno, para concluir, mi perspectiva. Aunque reconozco que ego espiritual no es terminología propia de un curso de milagros y que presenta problemas y se analiza con rigor conceptual, considero que nombra de manera útil y reconocible una manifestación particular de la incongruencia. Es hipocresía que se adorna con lenguaje y actitudes espirituales. Es un fenómeno que los estudiantes pueden encontrar en sí mismos o en otros, que el material fuente describe vívidamente, y para el cual tener una etiqueta, aunque sea popular e imperfecta, puede servir como una herramienta inicial para identificarlo como una trampa significativa en el camino espiritual. Y yo cierro mi participación reafirmando, con base en el análisis detallado presentado en nuestro material fuente, que el término ego espiritual es ajeno a la lógica de un curso de milagros, conceptualmente confuso y, en última instancia, innecesario. El curso nos provee un marco mucho más claro, preciso y efectivo a través de sus propios conceptos. La incongruencia, como la descripción del problema central, esa falta de alineación entre pensamiento, palabra y obra, y la honestidad o congruencia total como la meta a alcanzar y la cualidad a cultivar. Incorporar una etiqueta externa como ego espiritual, criticada en el propio material por ser una mezcla inviable y potencialmente una fuente de confusión, pues, no parece añadir valor real y podría desviar la atención del trabajo esencial de autoobservación honesta y aplicación diligente de los principios que el curso propone. Queda planteada entonces una tensión interesante, ¿no? Por un lado, la posible utilidad práctica de un término popular que resuena con la experiencia de muchos al describir una trampa reconocible, y por otro, la exigencia de claridad y precisión conceptual dentro de un sistema de pensamiento tan específico y coherente como es un curso de milagros. Está claro que el curso mismo opta por los conceptos de incongruencia y honestidad. Exactamente. Esta exploración conjunta creo que subraya la importancia fundamental de discernir entre la terminología que puede circular en ámbitos más amplios y los conceptos precisos que articulan un camino espiritual particular como es un curso de milagros. Más allá del debate terminológico, la reflexión nos invita a todos a centrar la atención en nuestra propia práctica, en observar diligentemente nuestra congruencia, esa alineación esencial entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos como el verdadero eje del camino, tal como lo recalca una y otra vez el material de referencia que hemos examinado hoy. Ciertamente, hay aún más matices y profundidad por descubrir al continuar explorando estas ideas en la fuente.